Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones. Hoy con las psicólogas sanitarias, compañeras, amigas Gemma García y Paula Cabal, cofundadoras, entre otros proyectos, de Un Lugar Seguro. Te damos la bienvenida de nuevo a este espacio de reflexión y de aprendizaje donde siempre ponemos la emoción y la psicología en el centro para darle vueltas a conceptos que importan a todas las personas y concretamente a las personas que nos dedicamos a la salud mental. Concretamente hoy queremos darle importancia a un tema que sentimos está en boca de todos aunque no se hable, y es que la salud mental de las personas en general se está viendo afectada de una manera un poco escalofriante. De la cifra de, por ejemplo, 260 millones de personas en el planeta con trastornos de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Wow. Y una de las cosas que queríamos valorar es qué es lo que está pasando, realmente qué es lo que hay detrás de que las personas estemos padeciendo y cada vez más dificultades en nuestra salud integral y concretamente en la salud mental. Así que queremos hablar hoy de un tema que tiene que ver con el autocuidado, en mayúsculas, el autocuidado como forma de prevenir y forma de abordar algo que claramente se nos está yendo de las manos. Pero para esto no solo lo vamos a hacer como solemos hacerlo Marta y yo, sino que hemos traído a dos personas a las que admiramos profundamente, que queremos muchísimo, y por eso no es casualidad que seáis las primeras personas que traemos a este espacio, que le tenemos ya mucho cariño. Total. Y que quiero, Marta, que nos presentes a quién hemos traído. Por favor, pues muchas gracias, Katia, por traernos estos datos que ahora recogeremos y volveremos a ellos porque son tremendos, ¿no? Pero quiero dar la absoluta bienvenida desde el amor más inmenso y desde el agradecimiento más grande, tanto a Gemma como a Paula. Gemma, que la tenemos aquí en persona y ha venido desde Valencia para poder estar aquí con nosotras y se lo agradecemos enormemente. Y Paula, que está en Asturias y no ha podido venir, pero que está presente con muchas ganas y con un montón de compromiso para reservarnos este huequito y regalarnos también su tiempo. Así que bienvenidas, chicas. Bueno, bien halladas. Estamos felices de acompañaros, de formar parte de este proyecto que queremos muchísimo también desde que era una semillita con vosotras y de verlo hecho realidad. Así que estamos felices, ¿no?, de estar aquí. Nada que agradecer, al revés. Estamos agradecidas por tener la suerte de ser las primeras invitadas. Es un honor absoluto porque también sabéis que vivimos vuestro proyecto desde el cariño absoluto, ¿no? Y desde la admiración también hacia vosotras, así que es un honor que hayáis contado con nosotras y que seamos las primeras, ¿no? Eso es una gozada. Es que no tuvimos, chicas, de verdad ninguna duda de que queríamos que fueseis vosotras las primeras, ¿no? Contamos con mucha gente que va a ir pasando por aquí, que les admiramos también muchísimo y que para nosotras es como súper bonito, pero fue en plan de ¿quién queremos que sean las primeras invitadas del podcast? Pues es que no podían ser otras personas, así que gracias por ese sí rotundo desde el primer minuto y por ese espacio que también hemos creado nuestro entre bambalinas, que tenemos ahí un grupete de las cuatro súper bonito donde reflexionamos sobre muchas cosas y todas las que vendrán. Así que bueno, hoy vamos a hablar de un temazo, un tema que además os atraviesa de lleno y que da también mucho sentido a vuestra vida, tanto personal, sabemos, como profesional. Y todo lo que tiene que ver, vosotras tenéis un proyecto que vamos a hablar de él también, ¿no?, que es Tu Lugar Seguro, y esta parte en la que vosotras acompañáis principalmente a terapeutas desde ese autocuidado, y vamos a hablar del autocuidado, no solo para terapeutas, sino para población general, lo importante que es para todos. Y hablamos de autocuidado y de espacio seguro, ¿no? Sí, la importancia de crear espacios seguros a nivel intra y a nivel inter, ¿no? Crear espacios seguros en nosotros mismos. Paula me regaló hace unos años por mi cumpleaños una ilustración de Lucía Andrú, que es una chica, ¿no?, que se ve en el lugar del corazón, se ve como un hogar, y siempre digo que, bueno, aparte de que siempre me acompaña en consulta, porque Paula es uno de mis lugares seguros, y así la tengo presente también en mi consulta, porque las figuras de apego también necesitamos ser sostenidas por nuestras figuras de apego, y siempre la tengo ahí sosteniéndome a mí para poder sostener a otros, ¿no? Entonces, aparte de que la tengo siempre conmigo, la tengo siempre en consulta, porque para mí eso es lo que representa lo que es la psicoterapia, ¿no? Que encontremos un lugar seguro en nosotros mismos, que estar en nosotros, dentro de nosotras mismas y en conexión con nosotras, lo vivamos como un hogar
Y eso también tiene mucho que ver con estar en conexión con las necesidades, con las emociones, y el autocuidado viene mucho de ahí, ¿no? De saber escuchar qué necesitamos en cada momento y tener un compromiso férreo y amable con nosotros mismos de proporcionarnos aquello que necesitamos en cada momento, ¿no? Entonces, bueno, pues crear lugares seguros es parte de lo que hacemos en terapia, lugares seguros internos, pero también lugares seguros externos, ¿no? Que hablábamos justo antes en el pre-podcast, ¿no? De la importancia de encontrar vínculos alrededor que sean un lugar seguro. Y bueno, y un poco creo que la salud mental, la salud social, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con espacios seguros intra e inter. Importantísimo. Yo añadiría, si me permite, Gemma, que cuanto mayor lugar seguro consigamos ser para nosotros, para nosotras mismas, más fácil será que encontramos esos lugares seguros en el entorno, ¿no? En las relaciones, en los trabajos, en las relaciones de pareja y en todos esos lugares por los que nos movemos, porque tendremos mucha más capacidad para quedarnos con aquello que verdaderamente nos ayuda, que es bueno para nosotros, ponerle límites a aquello que no, con lo cual al final ambas son muy importantes, pero van muy de la mano. Y una pregunta, chicas, estamos hablando de lugar seguro, estoy convencida que entre las 4 lo tenemos clarísimo. Para quien nunca se haya parado en este concepto, ¿qué es un lugar seguro? Bueno, pues tengo que confesar que el nombre del proyecto fue idea de Paula, así que le dejo responder a ella, que tiene el mérito del nombre de nuestro proyecto, Un lugar seguro. Bueno, pues yo creo que necesita poca explicación, ¿no? Porque el propio nombre ya es tan potente y ya tiene tanto significado, ¿no? Cuando hablamos de un lugar seguro, buscamos justamente ese espacio de seguridad plena, donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos mostrarnos tal y como somos, donde nuestra voz importa, donde nuestras necesidades están en el centro. Pues es un lugar en el que podemos crecer, sin duda, en el que podemos dejarnos caer si lo necesitamos, porque tiene todas esas condiciones de seguridad básicas para que podamos ser, para que podamos estar y para que podamos seguir creciendo. Bueno, qué maravilla de definición. Para no tener nada que decir, me parece muy completo, porque realmente yo creo que una de las claves que nosotras siempre ponemos sobre la mesa es: no hay autocuidado sin autoconocimiento, ¿no? O sea, necesito saber Absolutamente. todas las respuestas a todo lo que acabáis de decir para poder pedirlo o construirlo. Y el autoconocimiento al final pasa por tiempo de reflexión y de silencio, de tanto ruido, ¿no? Tiempo de reflexión, de silencio y tiempo que es lo que muchas veces evitamos, pero porque tememos, pero cuanto más evitamos, más nos vamos complicando la vida, que también implica tiempo de estar con nosotros, de estar en nosotros, con nosotros y de pararnos a notar qué nos pasa por el cuerpo, ¿no? Hablábamos antes del tripómetro, muchas veces el cuerpo nos dice qué necesitamos, hacia dónde tenemos que ir, qué necesitamos comer, que lo hablábamos antes, ¿no? Me apetece no sé qué y honro ese hambre que viene, pues eso, ¿no? Muy del cuerpo, y qué desconectados estamos del cuerpo, vivimos muy aquí y muy en automatismos y dedicamos muy poquito tiempo a estar en nosotros, porque antes, pues yo qué sé, llegabas a una sala de espera, tenías que esperar y quieras que no, pues te daba un ratito para estar contigo, pero ahora tenemos los móviles, tenemos la desconexión en el bolsillo y vivimos prácticamente desconectados permanentemente, y si no estoy conectada con mis pensamientos, con mis emociones, con mi cuerpo, difícilmente voy a saber cuáles son las mejores decisiones, las mejores elecciones o qué necesidades esconde un malestar que estoy notando, ¿no? Total, porque es que al final es como ese ir en modo automático. Entonces yo vivo en inercia, voy en modo automático y entonces, claro, no me doy cuenta de absolutamente nada de lo que me esté pasando a mi alrededor ni de lo que me está pasando. De esta manera, como tú decías, este tripómetro que me ha encantado, ¿no? Pero que es como hablamos en el primer episodio, tenemos un cuerpo, por favor, escuchémosle, porque es que desde ahí vamos a encontrar un montón de respuestas, ¿no? Al menos información, que luego ya nos cueste un poco más encontrar la respuesta correcta, esto es otra cosa, pero por lo menos nos va a dar como una guía muy importante, ¿no? Entonces, hablabas, Paula, precisamente en ese concepto de espacio seguro, y que la propia palabra ya lo tiene, ¿no? Esa seguridad que es tan importante, que hablábamos de
venga, autocuidado, ¿no? El autocuidado lo podemos conectar mucho con una emoción muy, muy, muy bonita y muy interesante que nosotras siempre la trabajamos desde la emoción del amor, ¿no? El amor porque tiene esta entrega, este cuidado, este detalle. Entonces, si yo me atiendo, me miro, me cuido, me mimo, estoy trabajando mucho desde esta emoción, ¿no? Y conectando mucho con ella. Pero es que también hay una que es que para nosotras como que lo filtra todo, ¿no? Es como de, ok, todas las emociones, pero esta, por favor, siempre presente como en casi todo lo que ocurra, que tiene que ver con la emoción del miedo, que acaba buscando esa seguridad. Entonces, claro, hablabas todo el rato, Paula, de saber que se me está respetando o que me estoy respetando o que es un lugar donde puedo ser, un lugar que es seguro. Y a mí es que yo no puedo evitar pensar, ¿no? Claro, es que es esta conexión con esta emoción que rechazamos tanto porque entendemos que el miedo es este pánico, este temor, ¿no? Esto como algo feo, como que nos bloquea, y en cambio es una brújula maravillosa, ¿no? Es una guía de aquí donde yo estoy se está cubriendo esta necesidad tan importante de la seguridad, porque entonces así yo podré ser seguro conmigo mismo y entonces tendré como ese espacio mejor para llegar a esta emoción del amor, ¿no? De cuidarme sin culpa, que nos han dicho tantas veces, ¿no? Muchas veces, sí. Que aparece esta emoción probablemente constantemente. Sí, y además, bueno, hemos hecho pregunta en redes. ¿Sabes? Sí, la hemos hecho. La pregunta es, ¿qué haces por y para ti? Vamos a ver las respuestas, porque esto es lo que muchas personas entienden, ¿no? Como ese espacio también que hacen con esa mirada respetuosa y compasiva con sus necesidades. Una de ellas, he de decir la primera, pero no sé si ha sido porque yo he querido ponerla la primera, me parece maravillosa, ir a terapia. Hombre, claro. Por favor, qué lugar de cuidado y qué lugar seguro, ¿no? Qué espacio más seguro que debería ser. A veces no lo es, pero debería ser ese espacio terapéutico, ese lugar de terapia, ¿no? No sé cómo lo veis vosotras, si lo pondríais también en lo primero de la lista. Hombre, desde luego, sin lugar a dudas. Claro. Sin lugar a dudas. A ver, muchas veces el desde dónde vas a terapia es muy interesante en cada caso, pero desde luego si lo estás valorando como este tiempo y este espacio por y para mí, me parece el lugar más bonito desde donde construir, ¿no? Para que me arreglen, pues no, para muchas otras razones que tal vez no son la más constructiva para un proceso así. Claro, al final muchas veces hablando de la seguridad y del miedo, ¿no? Y del amor, cuando notamos un malestar o un malestar creciente, es el miedo a ese malestar lo que nos lleva a desconectarnos de él o intentar desconectarnos de él a través de un montón de recursos, ¿no? Y de cosas que intentamos hacer para no mirar ahí, ¿no? Y mirar para otro lado y no entrar en contacto con el malestar. Y ese malestar nos está dando información súper valiosa, ¿no? De un cambio que necesitamos, de un lugar que no es nuestro lugar y del que nos tenemos que mover, o de una necesidad que no está cubierta, o lo que sea, ¿no? Y al final muchas veces la terapia es ese espacio de seguridad relacional y contextual también muchas veces, ¿no? Que la persona necesita para poderse parar a notar aquello de lo que se está escapando en un contexto suficientemente seguro para poder entender, ponerle nombre, buscar qué recursos necesita para salir de ahí, ¿no? O para poder transitar ese malestar hacia otro lugar más seguro y poder empezar a tratarse y a tomar decisiones desde otro sitio, ¿no? Más compasivo, más desde el amor y no tanto desde el miedo. Y a veces el primer espacio seguro que las personas encuentran para poderse mirar dentro sin tanto miedo porque tienen la compañía del terapeuta es la terapia, ¿no? Absolutamente. Qué bonita reflexión sobre el espacio de terapia, desde luego. Ojalá la gente lo pueda entender poco a poco así, ¿no? Que es una mirada muy limpia la que debe hacerse uno consigo mismo, ¿no? Y yo creo que el terapeuta es ese ejemplo bonito donde te muestras de nuevo y por primera vez yo soy esta persona, y esa mirada nueva hacia tu identidad que sea una mirada segura. Luego Más cosas. hay muchas cositas que tienen que ver con pues, bailar, aprender cosas nuevas, o sea, curiosear, pero me gustaría hacer zoom en una cosa, y es que de todas esas que he dicho y más, varias personas dicen a solas. Lo que me hace entender que estamos a lo mejor muy abrumados, demasiado sobreestimulados y nos va faltando tiempo de calidad. Hay una persona que decía tomarme un café al sol y a solas. O sea, como ese apellido de en soledad. ¿Qué nos pasa, ¿no? con el tema de la soledad? Cuando es buscada es reconfortante al máximo, ¿no?
Totalmente. Yo creo que antes, recogiendo esto que decía Gemma, ¿no? Que tenía mucha razón. O sea, estamos en la época de la hiperconexión. Estamos hiperconectados, ¿no? Con los móviles, con las redes sociales, con Alexa, con la tele, con el WhatsApp. Pero es la época en la que más desconectados estamos de nosotros mismos, ¿no? Y al final el autocuidado no es otra cosa que afinar mucho el oído interior, ¿no? Poder afinarlo lo suficiente para estar muy atento a todas esas señales internas que nos hablan de cuáles son nuestras necesidades y poder ir llevando a cabo los ajustes necesarios para cubrirlas. El autocuidado no es otra cosa que eso, ¿no? Entonces, si no estamos en esa conexión con nosotros, con nuestros cuerpos, con lo que susurran, hablan o gritan a veces, ¿no? Con todas esas necesidades, es imposible que podamos cuidarnos y que podamos ir dando los pasos hacia aquello que necesitamos, con lo que muchas veces esos espacios más vacíos, por así decirlos, ¿no? En soledad yo creo que son tremendamente necesarios porque el ritmo de vida que llevamos es muy frenético en muchos casos y esos ratitos ayudan mucho a que podamos afinar ese oído interior que es tan necesario. Claro, fundamental, porque además el autocuidado, hablábamos antes, ¿no? que parece que está como asociado a ir a la peluquería y pintarme las uñas, está como muy estereotipado y nada más lejos. Al final el autocuidado no es una cosa determinada que valga para todo el mundo. El autocuidado tiene que ver con qué necesito yo en este momento y qué puedo hacer por mí para satisfacer esa necesidad, ¿no? O cubrir esa necesidad o atender esa emoción, que igual un día puede ser ir a la peluquería y hacerme las uñas, pero otro día puede ser pasarme todo el día con la cara lavada y el pijama en casa. Perfectamente. Depende de tu contexto, de lo que necesites en ese momento, ¿no? De tu estado emocional, de un montón de cosas, ¿no? Antes hablaban bailar, pues es que igual lo que necesito es movimiento, o igual necesito descanso, o igual necesito actividad, o igual necesito descansar y dormir. O sea, depende muchísimo, ¿no? De aquello que tenemos, una carencia por el motivo que sea, o del momento que estamos viviendo, vamos a necesitar una cosa y la otra, y lo que es autocuidado en un momento dado puede ser descuidador en otro momento, o viceversa. Y no hay nada que valga universalmente, ¿no? Al final es autocuidado, yo creo que tiene mucho que ver con hacernos la pregunta de ¿qué necesito ahora? Maxi pregunta. Claro, nada fácil de responder, nada ¿no? fácil. Pero no hay una cosa universal que valga para todo el mundo, ¿no? Autocuidado no siempre es ponerme cremas y hacerme las uñas, que en un momento dado puede ser, pero no solo, Claro, ¿no? no solo. Siempre. Claro, es que vivimos, ¿no? Hay como 3 verbos que a nosotros nos gusta mucho también trabajar y llevar tanto a consulta como a los grupos, que tienen que ver con qué tengo, qué quiero, qué necesito, ¿no? Y entonces el tengo al final vivimos en ese constante tengo. Tengo que, toda nuestra lista de tareas y tengo. Luego a veces nos planteamos, bueno, ¿qué es lo que quiero? Venga, y entonces haces como otra mirada, un poquito más amable, venga, pues ¿qué es lo que quiero? Pero yo muchas veces comparto, ¿no? con las personas esta reflexión de, vale, pero ¿y qué necesito? Es que a veces lo que yo quiero está pasando por encima de lo que yo necesito. Y si no soy capaz de responderme a qué necesito, me estoy perdiendo muchísima información como muy primaria, muy nuclear. Sí, muy de dentro, ¿no? Entonces es como de, si no sabemos responder a qué necesito, claro, hay mucha información que estamos perdiendo. Si ya podemos responder a qué quiero, venga, vale, estamos entrando, ¿no? Estamos empezando. Pero el qué necesito yo creo que es absolutamente clave. Y además que vivimos una etapa donde si nos dejan lo queremos todo. Claro. Y esto es arriesgado. Entonces, filtrar de todo eso que quiero, que necesito, a mí han sido, y lo sabes porque tú eres la que me has hecho esas preguntas, las que me han hecho tomar decisiones muy difíciles. Si lo sé que lo quieres, pero lo necesitas. Y claro, esa respuesta está en un lugar donde si no silencio todo, no llego a esa respuesta. Porque tenemos como... Fijaos que el otro día leía un estudio en la Universidad de Helsinki que hicieron, si soy sincera no recuerdo si era neuroimagen o resonancia magnética, el caso es que a la persona le sometían a distintas experiencias pues estresantes o agradables o de susto. El caso es que les despertaban emocionalmente y luego les preguntaban qué habían sentido en el cuerpo. La mayor parte de las personas decían nada y claro, luego veían a su cuerpo reaccionando a cada situación de una manera increíble y se quedaban pues alucinados de no me he dado cuenta de todo esto. Entonces necesitamos esa escucha. Nazaret Castellanos habla mucho también de un concepto que me gusta, que es el de autoamabilidad. Bueno, fundamental. Me parece muy bonito, no muy completo, también se entiende muy bien. Claro. Sí. Ahora, es que... Perdón, Marta. No, que decía que totalmente en conexión, ese autocuidado con esa autoamabilidad, es que no, me parece que no pueden ser la una sin la otra. De hecho, fíjate, perdona, Paola, que antes de decirte, es que hay una respuesta de redes que ya se nota
ese autoconocimiento, esa autoamabilidad. Fijaos qué bonito he dicho, ¿no? Alimentarme rico, vestirme bonito, descansar cómodo, ducharme tranquilamente con aromas guays. Bueno, esta persona no se ha hecho esta pregunta por primera vez. No, Desde luego. seguro que no. Paula, ibas a decir, perdona. No, iba a decir al hilo de esto de la autoamabilidad, que tiene todo el sentido porque el autocuidado, aparte de ser algo que tiene mucho en cuenta de nuestras necesidades, tiene muy presente qué tipo de relación tenemos con nosotras o con nosotros mismos, ¿no? Cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, si ponemos o no ponemos límites, ¿no? Por eso esa respuesta a qué necesito a veces puede ser más sencilla de encontrar, como necesito descansar. Luego, ya que nos cueste más o menos descansar, tendríamos que ver por qué, ¿no? Y eso es otra historia. Pero muchas veces la respuesta es muy compleja y nos cuesta mucho llegar a ella, porque son respuestas que van mucho más allá de algo que necesitamos puntualmente, ¿no? Ahora, como descansar ahora, sino, bueno, pues que a lo mejor necesito salir de esta relación, o a lo mejor necesito salir de este trabajo, ¿no? A lo mejor lo que estoy necesitando y los ajustes que necesito llevar a cabo para hacerme cargo de esto son mucho más complejos, ¿no? Y tienen que tener muy en cuenta cómo me voy a tratar durante el proceso, cómo voy a hablarme durante el camino, cómo voy a darme esto que necesito de una forma cuidadosa, ¿no? Y si voy a ser capaz de dármelo también. A veces escuchar esas respuestas es muy doloroso. El camino para llegar a ese lugar seguro no siempre es facilote. Así es, hay una habilidad de la terapia dialéctico-comportamental que yo llevo muy como bandera en mi vida personal y en la psicoterapia. Todas las personas que trabajan conmigo, en algún momento les he hablado de esto, que tiene mucho que ver con la autoamabilidad y con estos procesos complicados que a veces implica tomar las riendas de nuestras necesidades, que es el de mejorar el momento, ¿no? Que habla Marshall Linehan de ponernos lo fácil en momentos difíciles, ¿no? En este momento en el que estoy transitando, claro, porque a veces las necesidades o las emociones se resuelven en minutos o en horas, ¿no? Yo estoy enfadada contigo, Katia, hablo contigo lo que me ha molestado, te disculpas, buscamos una reparación y tal, y eso se resuelve en una hora o en media hora, pero a veces transitamos procesos de cambio, procesos de duelo, procesos de incertidumbre, donde tenemos que transitar emociones difíciles durante meses a veces, ¿no? O años. Entonces, me gusta mucho poner el foco en esto, ¿no? ¿Cómo me lo puedo poner fácil en el sufrimiento, ¿no? En el dolor, más que en el sufrimiento, precisamente cómo lo puedo poner fácil en el dolor para que esto no acabe el sufrimiento, claro, ¿no? Para transitar esto con toda la amabilidad, poniendo en marcha todos los recursos cognitivos, emocionales, conductuales, relacionales, para ponérmelo fácil para transitar este momento difícil, ¿no? Y creo que eso tiene, ese recurso de regulación tiene todo que ver con autocuidado, con autoamabilidad, con amor, con emociones, ¿no? Creo que es un súper recurso que si lleváramos como leitmotiv, ¿no? Desde muy pequeñitos, nos iría mucho mejor. Sí, porque de hecho como que a mí a veces me da la sensación de que las personas suman malestar sobre malestar y no resolviendo uno ya suman otro y al final es una pelota que a veces dices, qué difícil, ¿no? Se ha anudado todo, ya es complejo. Si tuviéramos este leitmotiv, como tú dices, podríamos ir poniéndonos lo fácil. Ponernos lo fácil, a nosotras nos pasa mucho en algunos contextos, a la gente le cuesta a veces aceptar ponérselo fácil porque parece que está haciendo algo que no está bien visto. Claro, al final, bueno, ya creo que todas aquí sabemos y mucha gente que nos pueda estar escuchando, viendo, ¿no? Este tema de las creencias. Bueno, todo esto que, bueno, este es el melonazo, ¿no? Porque al final esas creencias están orquestando todo. Queramos o no queramos, consciente o inconscientemente. Entonces, claro, es como si yo vengo con la creencia de que todo lo valioso en la vida o lo que requiere, lo que viene de la mano del reforzamiento externo, sobre todo, tiene que ver con que sea lo más difícil. Y si no ha sido el camino más difícil, entonces no tienes suficientemente mérito como para entonces yo poder valorármelo o que me lo valoren desde fuera, entonces claro, ¿cómo me voy a hacer la vida sencilla? No, voy a complicármelo un poco más, ¿no? Y luego el discurso no es este, porque claro, esto no se hace muchas veces desde la conciencia, claro, se hace desde esa parte más inconsciente, ¿no? Entonces como, hay que ver qué difícil la vida y qué complicaciones y qué tal, y es como, bueno, la vida o las elecciones que también tú estás haciendo constantemente, guiado por esto, ¿no? Guiado por esa idea de me lo tengo que poner complicado.
Y luego hay otra creencia que viene mucho de lo familiar generalmente, que dificulta mucho el autocuidado, que es el sacrificio, ¿no? Wow. Gente que viene de familias muy sacrificantes, donde el bienestar del otro siempre está por encima y si no miras antes al otro que a ti, eres egoísta o eres malo incluso, ¿no? Y cuánto sufrimiento también arrastran estas personas porque mirarse a sí mismas y atender sus necesidades lo viven con una culpa y una sensación pues eso, de ser malo o mala que les hace sufrir un montón, ¿no? Claro, y además al final los que nos preceden, estos pequeñitos que nos siguen y nos miran como futuros adultos que quieren llegar a ser, pues bueno, están viendo adultos que a lo mejor no, el autocuidado puede que esté en el último puesto de las prioridades, ¿no? Y muchas veces no solo es lo que nos han dicho, sino lo que hemos visto. A lo mejor hay un hogar donde se habla mucho de por ejemplo, y esto es un caso personal. Yo una de las decisiones de cerrar un proyecto que para mí era muy, muy importante vino de un momento de incoherencia donde yo les explicaba a mis hijos lo importantísimo que era descansar, dormir y cuidarse y para estar plenos, y cuando ellos ya se iban a dormir yo ya me encargaba de quedarme 4 horas más trabajando, y en ese momento dije, claro, es que yo puedo decir lo que me dé la gana, pero si ellos no lo ven en mí, entonces ¿qué sentido tiene? Al final tenemos que ser responsables con eso que hacemos por nosotros mismos los primeros y por los que están aprendiendo de nosotros también, ¿no? Absolutamente. Totalmente. Totalmente. De hecho, así aprendemos a cuidarnos, ¿no? En gran medida. De cómo hemos sido cuidados, pero de cómo hemos visto que se cuidaban las personas de referencia para nosotros. Con lo cual, esto que estás diciendo, Katia, es tremendamente importante, claro. Claro. Y al final, bueno, y ese autocuidado, fijaros que yo he hecho un repaso por las definiciones de la OMS, del Foro Económico Mundial, de la RAE incluso, y hacen referencia a muchos tips de autocuidado donde no se habla de salud mental realmente. ¡Oh, qué sorpresa! Qué raro, ¿no? No me lo esperaba, no me lo esperaba para nada. Entonces, que la salud mental no estuviese En el top ningún lugar. 3 están pues descansar, hacer ejercicio, alimentarse bien. Y luego pues intentar no fumar, no beber, pero no se habla más. No se habla de no te rodees de personas que te chupan la energía, no se habla de conócete y conocer tus emociones. Lo más interesante de todo es que el concepto autocuidado como tal era como ser independiente del sistema, es decir, no dependas de un médico para cuidarte. Sí. Bueno, claro, es que eso sería la literalidad de la palabra, ¿no? De auto, de yo misma no necesito a los demás, cosa que es contra naturaleza, ¿no? Somos animales ultrasociales, como dice Arun Mansukani en su último libro, ¿no? Somos ultrasociales, claro. y la dependencia es sana, la codependencia Eso es parte, ¿no? La dependencia patológica sí que es problemática, pero la codependencia es parte de la salud mental, social y a todos los niveles, ¿no? Claro, y es física. Codependemos podemos tener una parte de autocuidado, pero también dependemos de un médico que nos diagnostique, que nos ajuste, claro. ¿no? Que nos sepa es que el tratar. Autocuidado, a pesar de que lleva esta palabra de auto, ¿no? de propio, no tiene por qué estar alejado del otro. Es que quizás mi autocuidado tiene que ver con saber, como decías antes, ¿no? En esta relación tan bonita que tenéis también Paula y tú, que yo creo que hemos conectado las 4 también porque nos encontramos mucho en eso, es saber con qué gente me rodeo, ¿no? Y entonces esa mirada interna que me ayude a saber eso, pero relacionándome con el otro. No es simplemente que yo haga cosas que simplemente sean para mí, para mí, para mí. No, es que ese para mí necesita una reflexión que igual es para compartir, ¿no? Y para tener al otro al lado también, en esa parte ultrasocial que somos, desde luego. Al final, en esas definiciones de la OMS y del diccionario, si pensamos en la pirámide de necesidades humanas, están atendiendo a las necesidades fisiológicas puras y duras, pero se olvidan de las de seguridad, vinculación y todas las demás que tienen un componente mucho más emocional y mucho más vincular, que son tan importantes. Es verdad que las fisiológicas son la base y, bueno, sobre esa base vamos construyendo las demás. Pero que no hay una realización plena si no atendemos también todo tipo de necesidades más emocionales. Claro. Absolutamente. Y al final, fijaros que, bueno, yo os pregunto, como un poco personas que habéis puesto el foco en el autocuidado desde distintas perspectivas, yo creo que a casi cualquier persona, si salimos a la calle y le preguntamos, ¿es importante el autocuidado? Es muy probable que diga sí. Dudo que alguien diga, no, eso no sirve para nada. Probablemente alguien habrá. Pero aún sabiéndolo todos, ¿por qué luego se nos bloquea tanto el acceso a esos hábitos de vida
que incluyan una mirada, como estamos diciendo, respetuosa, amable con nosotros mismos. ¿Qué es lo que consideráis que hoy en día se nos está complicando y se convierte en un obstáculo? Cualquiera de las dos. Bueno, pues, esto ya casi ha quedado respondido, ¿no? Porque cuánto hay que tenemos tan interiorizado, tan integrado, que nos está impidiendo a lo mejor hacernos cargo de esas necesidades, creencias, como decíais antes, ¿no? De tengo que esforzarme mucho, tengo que sacrificarme, no puedo cuidarme o los demás están antes porque si no soy egoísta. Hablábamos de que el autocuidado se aprende y se aprende, bueno, pues desde bien chiquititos, ¿no? En esos vínculos de apego originales, viendo cómo se cuidan otros. Entonces, cuando no estamos pudiendo cuidarnos como deberíamos, ¿no? O como necesitaríamos, tiene mucho que ver con esto. Casi siempre sabemos que si nos duele una muela hay que ir al dentista, pero cuando nos cuesta mucho encontrar ese momento para agendar la cita con el dentista, ¿qué está pasando ahí, no? Hay pequeños bloqueos que nos impiden dar esos pasos, no tanto porque no sepamos que tendríamos que hacerlo, no tanto porque no sepamos, oye, que esto no me gusta, ¿no? Esto que hace fulanito no me gusta, pero no estoy poniendo el límite, ¿no? Y cuando hay esos bloqueos o esas dificultades tiene más que ver con nuestra historia y por eso ir a ese lugar seguro que es la psicoterapia es maravilloso porque nos va a ayudar no solo a poner el foco en lo que necesitamos si no lo tenemos claro, sino a ir deshaciendo poco a poco esos nudos que impiden que nos hagamos cargo para que podamos empezar a hacerlo. Bueno, es que no se puede explicar mejor. No tengo nada que añadir, Paula. Amén. Ya está. No, hay una parte que antes habéis mencionado, ¿no? La emoción de la culpa, que yo creo que es como muy transversal a todo esto de lo que estamos hablando. En uno de los talleres que dimos, en uno de los que hemos dado, a una pregunta, ¿no? Una frase. Sí. Has tenido un mal día y decides darte un homenaje, ¿no? Y entonces la idea es que cada una de las personas que estaba allí pudiese ver qué emoción le despertaba esta frase, ¿no? Y hubo una chica que nos dijo culpa, directamente, ¿no? O sea, el hecho de plantearme, darme un homenaje cuando he tenido un mal día, o le pusimos en la connotación de haber tenido un mal día, pero que no es necesario tener un mal día para merecer un homenaje, ¿no? Pero en ese momento es como de ni siquiera aquí te permites, ¿no? Y entonces la emoción de la culpa viene a acompañarte a decirte, no, eso que estás haciendo no está bien, porque con todo lo que tendrías que estar haciendo, con toda esa lista de tareas interminable que tenemos, en esa agenda al final es lo primero que acaba saliendo de nuestra agenda y de nuestro cuidado, ¿no? Es como de, da igual, se quedan todos los tengo, pero cuando no hay tiempo quitamos todos los necesito y todos los quiero de ahí. Y ¿cómo veis vosotras, ¿no? En vuestra práctica personal o profesional, este melonazo de la culpa? Pues mira, me recordaba mucho, yo he trabajado muchos años con trastornos alimentarios y me recuerda mucho a lo que vemos muchas veces, sobre todo cuando hay atracones, ¿no? Las personas que se niegan mucho estos placeres diarios, estas gratificaciones pequeñitas, medianas y grandes, ¿no? Por esa sensación de culpa, de no merezco, o no lo estoy haciendo bien si me dedico tiempo a mí, si me cuido, o mi valor está en los logros y en lo que consigo, por tanto nunca me permito descansar, ¿no? Todas estas creencias disfuncionales que llevan a las personas a desconectarse absolutamente del autocuidado y de todo lo que es gratificante y placentero, y al final acaban volcando esa necesidad humana, ¿no? De poder conectar con el placer y la gratificación solo en la comida, ¿no? Es lo único que les da como esos momentitos de gratificación, de tranquilidad, de calma, de placer, porque todo lo demás está anulado porque aparece la culpa, ¿no? Y hay que poder abrir un poco el abanico, porque al final todos tenemos una relación ciertamente emocional con la comida y para todos a veces la comida funciona como algo que alimenta nuestra hambre de corazón, como hablan en los tipos de hambres, y está bien, no hay nada de malo en ello, siempre y cuando sea uno de los recursos dentro de nuestro botiquín de recursos de autocuidado y de regulación, sea uno más entre muchos, ¿no? Pero a veces lo que ocurre es esto, ¿no? Que las personas no se permiten permitirse, valga la redundancia, esos recursos saludables de gratificación y de placer, y entonces al final
el único que se permiten es aquel que también les genera muchísimo sufrimiento, como en el caso de mi población, pues puede ser, por ejemplo, la comida, ¿no? Y eso acaba convirtiéndose en atracones y en mucho sufrimiento a muchos niveles. Qué interesante, porque bueno, nosotras que somos, ya sabéis, expertas en psicología positiva, que parte de la base de nuestra formación viene por ahí, Martin Seligman, que es uno de los padres de la psicología positiva, y aprovecho para añadir que la psicología positiva no es una disciplina que busque simplemente hablar de qué guay todo, qué maravilloso y qué estupendo todo y ya está, y ignoremos el sufrimiento, sí, ignoremos el sufrimiento, etcétera, etcétera. Por supuesto que no. La psicología positiva lo que hace es hacer una búsqueda y un estudio de cuáles son esas fortalezas o todo eso que las personas con una percepción de su alto bienestar emocional pues cultivan y cuidan, ¿no? No solo centrándonos en el síntoma, pero por supuesto no negándolo, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, desde aquí, Martin Seligman, él acuñó uno de los modelos que se llama el modelo PERMA, donde habla de cuáles son todas esas áreas que las personas con un alto bienestar pues cuidan y cultivan, ¿no? Y desde aquí hay una de ellas especialmente que es la vida placentera. Y la vida placentera habla de esta parte, ¿no? Del hedonismo, del placer por el placer, de permitirnos disfrutar de situaciones y de momentos que no tienen que tener un porqué o una razón más allá de que simplemente las disfrutamos y nos las permitimos, ¿no? Y vemos constantemente cómo esta vida es una de las vidas menos cuidadas y menos atendidas de las personas que acuden a consulta y de las que no también, que al final, ¿desde dónde nace muchas veces, ¿no? Hemos hablado un montón de veces de venimos de modelos educativos en los que nos han permitido determinados refuerzos solo en cuanto nos hemos ganado ese refuerzo, ¿no? Entonces tú tienes este postre que te gusta mucho solo si has hecho los deberes X o has aprobado este examen o X, y luego nos convertimos en adultos que hacemos esto mismo, ¿no? Y no he hecho lo suficiente, como decías, no soy merecedor de esto para permitirme, regalarme este espacio. Y además, una cosa interesante es que cuando es de fuera, desde donde te están guiando el refuerzo, en plan, si haces esto, entonces te lo mereces. Bueno, pues por lo menos tienes el límite acotado, pero como luego seas tú la persona que decide qué es lo que debes hacer como para merecerte qué, en muchas ocasiones el cielo infinito. Y nunca llega. Nunca. Nunca llega ese me permito cosas que me hacen bien porque nunca siento que me lo merezco lo suficiente, ¿no? Y eso pues al final que lleva mucha insatisfacción vital, mucho pues trastorno de estado de ánimo, ansiedad y muchos problemas, ¿no? Asociados a esa falta de conexión con uno y de sensación de merecimiento. Sí. A mí hay un libro, bueno, Paula, que no sé si quieres comentar algo de todo esto. Tú nos interrumpes. Nada más que añadir. Estoy escuchándoos encantada. Qué suerte de estar aquí como privilegiada, ¿no? Mirándoos hablar. Pues hay un libro que a nosotras nos gusta mucho, de hecho lo he traído por aquí para... ¿Te los paso, Katia? Sí, que a mí me sorprendió bastante el de Entrena tu cerebro, porque el nombre del título sinceramente no le hace justicia al contenido que tiene, es de Marta Romo y habla de qué es lo que necesita un cerebro para, bueno, pues para estar pleno, para tener sus necesidades cubiertas. La verdad no sé con qué intención lo compré, pero me sorprendió lo que encontré porque lejos de encontrar... Que pone neurociencia para la vida y si pone neurociencia te gusta y te lo compras. Eso también es cierto. Eso también es cierto. El caso es que pues, uno se está planteando pues, cómo sacar máximo de rendimiento al cerebro o cómo hacer que estar pleno y no te esperas que lo que te dice es jugar. El cerebro necesita jugar, divertirse, así sorprenderse con cosas nuevas, ¿no? Necesita hablar con otras personas que tienen otros puntos de vista, que tienen otras opiniones, necesita reírse con esas personas y pasárselo bien, necesita no hacer nada y parar, necesita tener mirada introspectiva. Y claro, yo me estaba leyendo el libro y digo, es que no me lo puedo estar creyendo. Es como entonces, sorprendiéndote, ¿no? Y ampliando miradas. De, efectivamente. ¡qué maravilla! Por supuesto que habla de la necesidad del descanso, habla de la necesidad de una buena alimentación, la necesidad del ejercicio, pero fijaros, no habla del ejercicio físico como solo esa parte saludable a nivel físico, sino que es un precursor de la creatividad, por ejemplo, para el cerebro. Hacer ejercicio físico te promueve una serie de ondas cerebrales que están muy presentes en los momentos de creatividad. Y me gustó mucho una de las
necesidades que tiene el cerebro, y es que no todo el rato le estemos guiando en qué pensar, sino que le dejemos de vez en cuando que el propio cerebro con su actividad espontánea guíe también qué pensamientos y qué momentos quiere transitar, esos momentos donde hacemos algo automático como ducharnos o conducir si no sabemos la ruta, o hacer algo que no nos está exigiendo cognitiva y mentalmente demasiada atención, y entonces el cerebro aprovecha, y muchas veces los grandes insights y eurekas vienen de esos momentos donde le hemos dejado conectar todo lo que ya sabe para poder hacer match y ¡pum! Entonces me pareció tremendamente interesante, para mí parte de lo que yo entiendo como autocuidado, ¿eh? Absolutamente. Ya, lo quiero, ¿eh? Me llevo la referencia apuntada ahora cuando nos marchemos. Sí, la verdad que es muy potente y muy interesante esa mirada. Sí. Pues chicas, súper interesante todo lo que estamos transitando desde este concepto del autocuidado. ¿Creéis que nos cuesta especialmente más a nosotras, las mujeres, entregarnos estos espacios? Yo diría que sí. No sé, Gemma, ¿qué opina? Creo que esto no lo hemos charlado nunca, tú y yo. Nunca. Pero yo diría que sí, que hay una cuestión cultural con el género muy potente y que nos cuesta mucho darnos permisos. Muchísimo. Y que estamos un poco educadas para cuidar, ¿no? de otros. Y para el sacrificio por los otros. Claro. Sí, ese rol de sacrificio es muy de género, generalmente también. Claro, al final es esta entrega hacia el otro, o sea, esto sí, ¿no? Sí, ok, entrega al otro, cuidado al otro, mirada al otro, sacrificio al otro, que todo esto está perfecto porque nos van a dar como el carnet de buena madre, buena hija, buena hermana, buena mujer, bueno, todo. Pero claro, en el momento en el que te atreves a plantearte que esto sea para ti, prepárate para el juicio externo. Claro, pero e fíjate, interno. vamos a recibir la etiqueta de buena madre, buena hija, buena tal, buena tal. Pero ¿llevaremos la etiqueta de persona feliz? Probablemente. Probablemente no. Spoiler, no. Probablemente no, claro. Ya, pero yo he escuchado muchas veces, y entre ellas a mi señora madre, que a mí lo que me hace feliz es hacer feliz a los demás. Y esto es una pequeña... Qué trampa, ¿eh? Una pequeña trampa. Qué gran trampa. Claro. A ver, es evidente que el autocuidado es un reto para cualquiera, pero yo creo que tenemos un reto un poquito mayor las mujeres. Sí, porque al final es que yo creo que entra muchísimo esto que mencionábamos las dos, Paula, del juicio interno. Y Totalmente. Y en cuanto empieces a cuidarte, que ojalá llegue ese momento, pero tened por seguro, todas las que nos estéis escuchando, que vendrá acompañado de mucha incomodidad. sí. O sea, no va a llegar ese momento de mirarnos más amable, más compasivamente, etcétera, y nos vamos a encontrar fenomenal. No, va a aparecer mucha incomodidad que es muy importante que seamos capaces de sostener, porque nuestra capacidad para sostener esa incomodidad de romper con esos viejos patrones automáticos, con esas viejas creencias, de no darnos los permisos que no estamos acostumbradas y mantenerlo en el tiempo, será la única forma en que podamos empezar a cuidarnos y en algún momento esa incomodidad desaparezca, ¿no? Porque lo que pasa muchas veces es que aparece la culpa, aparece la incomodidad, damos un paso atrás y no, venga, no. Claro. Pues vuelvo a lo conocido, ¿no? Mejor no lo hago, mejor sigo haciéndolo como siempre, mejor no me doy este permiso. Entonces, ahí lo que hacemos es reforzar esos patrones. Pero si conseguimos sostener esa incomodidad a medio plazo, llegará un momento en que podamos cuidarnos de esa forma, darnos esos permisos, disfrutar sin culpa y sin ninguna incomodidad asociada, que es a lo que aspiramos, claro. Sí, y al final porque yo creo que todas vamos a pasar por ese mensaje porque es de donde venimos, directa o indirectamente, ¿no? O sea, incluso nosotras que transitamos proyectos con personas que es un lugar seguro para nosotras, yo me he visto muchas veces pensando, igual no puedo hoy hacer esta reunión o hacer esto otro, y Katia, ¿qué pensará? Y si le digo, y entonces, no, mejor. Entonces cuando yo voy y le justifico por qué necesito descansar, no sé qué, la respuesta al otro lado es evidentemente, claro, tía, ningún problema, ¿no? Pero yo ya he tenido, y entonces ahí ya paro y digo, a ver, claro, que no pasa nada, ¿no? Permiso, no claro, pasa nada. Pero en el fondo yo también tengo muchas veces, ¿no? Como este camino o este recorrido, no sé si os pasa, pero de a ver si me estoy pasando. A ver si yo en este autocuidado me estoy pasando y entonces ya voy a pasar un límite que entonces no me deje ser
todo lo productiva, todo lo responsable, todo lo, ¿no?, disciplinada que se supone que debo de ser. Claro, y es importante también rodearnos de personas que no refuerzan esas ideas previas disfuncionales, ¿no? Porque si tuvieras una compañera de proyecto que en lugar de decirte, por supuesto, Marta, cógete el tiempo que necesites, descansa y recupérate, te dijera o te pusiera el morro torcido o te recriminara o te dijera, pues mira, no, estés como estés, aunque sea con fiebre, te vienes a la reunión, pues al final te estarías rodeando de un entorno que te sonaría coherente, pero que estaría reforzando ideas disfuncionales que no te permiten caminar en ese camino del autocuidado y del bienestar y la salud mental, ¿no? Por eso hablábamos antes que esto es auto, pero también es co e inter, ¿no? También tiene mucho que ver con el entorno que que elegimos, ¿no? Del que nos rodeamos. Me parece muy importante esto, porque además probablemente en la mirada del autocuidado lo primero que hay que hacer es levantar la mirada y ver este contexto que te rodea para entender muchas de las cosas que hacemos y vamos a hacer y qué va a pasar, ¿no? Y eso a lo mejor es uno de los grandes obstáculos, lo incómodo que es levantar la mirada y decir, uy, aquí, a lo mejor aquí no puede ser que yo me cuide o me mire con esa mirada respetuosa, ¿no? Y como hablábamos antes, eso implica ciertas decisiones que a veces son incómodas, ¿no? Y bueno, a nosotras nos pasó realmente un espacio en el que ese cuidado ni inter ni de ningún lado estaba por encima de la mesa y entonces la decisión de pues nos vamos de aquí, ¿no? Porque esto no está acorde con lo que nosotras queremos y cómo lo queremos hacer. Que es un momento de malestar y de incomodidad, pues lo es, pero también es súper liberador, o fue súper liberador en ese momento, así que invitamos a que se puedan hacer esos movimientos porque si lo estás necesitando, en el momento en el que lo haces, tu cuerpo te dice, hey, serenidad, ¿no? Es una sensación maravillosa. Además, hablando esto del cuerpo, perdón, Gemma, es como que el cuerpo sabe mucho más de lo que somos conscientes. Entonces, uno alarga y estira y cuando ya por fin eres consciente, el cuerpo ya ha fatigado. Exacto. Por fin te diste cuenta, Dios mío. Hablamos mucho, tenemos la broma interna de que el cuerpo de Paula es una bola de adivinación, porque o sea, el oráculo, el cuerpo de Paula va como 3.000 años por delante. Ella dice, tengo una... Luego la cabeza llega cuando llega, ¿eh? No necesariamente llega el tiempo, lo proceso mucho más allá, pero el cuerpo empieza a mandar señales súper claras. Sí, porque mi cuerpo y mi cabeza están como más alineadas en el tiempo, ¿no? Cuando siento algo, casi rápido llego a la conclusión de por qué siento eso. Pero el cuerpo de Paula es que va 3 meses antes, es súper rápido. O la cabeza 3 meses después, no sabemos muy bien. No queremos ver al revés, queremos ver 3 meses antes. Nos dice que no es por ahí, o sea, yo tengo fe ciega en las sensaciones de Paula. Es que si tu cuerpo dice que no es por ahí, no es por ahí y ya sabremos por qué más adelante, ¿no? Pero es que no es por ahí. Y luego lo sabemos. Y luego, fíjate, ahora cuadra. Tenía razón. Las señales corporales es que son información, jolín, increíble. Es que es parte de la manera que tiene el cuerpo de comunicarnos cosas, a veces a un nivel muy intuitivo, pero no olvidemos que la intuición tiene que ver con la memoria implícita, con cosas que igual no somos conscientes que estamos recordando, pero el cuerpo está recordando o de alguna manera reconoce un patrón que ha vivido antes y por pequeñas microseñales lo detecta, anticipa lo que cree que puede pasar en función de experiencias pasadas y tal, y es información, ¿no? Que tiene que ver con experiencia y con memoria implícita, ¿no? Y me acabas de despertar además una cosa que acabo como de hacer match, que no recuerdo de dónde la escuché, que hablaban de unas personas que habían tenido un accidente que les había afectado a nivel cerebral en el plano en cuanto a que no eran capaces de sentir y de recordar experiencias pasadas. Y las decisiones que empezaron a tomar eran infinitamente peores porque no eran capaces de contrastar con qué me hizo sentir esto en el pasado y por lo tanto poder tomar hoy de referencia esto, ¿no? Claro. Y me pareció fascinante porque un poco en esta línea de lo que estás diciendo. Y al revés, yo recuerdo un experimento que me contaron cuando empecé a formarme sobre trauma, que era una persona que no tenía memoria, que había perdido como la memoria a corto plazo, no, a medio plazo y a largo plazo, ¿no? Entonces le visitaba un neurólogo todos los meses, pero él cada mes no se acordaba del neurólogo y era como si lo acabara de conocer otra vez. Hola, ¿qué tal? Soy fulanito, soy menganito, soy tu médico, Y un día en uno de los encuentros le dio una descarga eléctrica, al chocarle la mano le dio una pequeña descarga eléctrica y en la siguiente visita
él no se acordaba del neurólogo porque era otra vez, hola, ¿qué tal? Soy fulanito, soy tu médico, encantado, tal. Pero cuando le fue a dar la mano, quitó la mano. O sea, no se acordaba de él, pero algo su cuerpo le dijo que había algo peligroso en esa persona y quitó la mano, ¿no? Y no se la dio porque percibió peligro, aunque él conscientemente no sabía quién era esa persona porque no le recordaba, ¿no? Y eso es un poco porque el cuerpo recuerda, aunque no siempre hay memoria, ¿no? Biográfica, episódica, pero el cuerpo recuerda siempre. Y al hilo un poco de esto de mi cuerpo. Uy, perdona, Gemma. Perdona, es que con el retorno, que decía que la intuición y el tripómetro del que hablábamos antes es justamente esto, ¿no? La memoria implícita que nos está avisando de alguna señal que ha visto que le recuerda una experiencia pasada y nos dice, mira, por aquí no. Perdona, Paula. No, y que decía que al hilo un poco de esta broma de mi cuerpo oráculo, creo que es algo que tiene mucho que ver con el autocuidado, que es lo que estamos hablando, porque al final mi cuerpo siempre ha funcionado de esta forma, pero he tardado mucho en poder darme los permisos de escuchar esas señales y de tomar decisiones en consecuencia con eso, ¿no? Porque claro, previamente es como, bueno, esto no es información suficiente, o esto no está bien que lo haga, o esto no hay que ir por aquí. Entonces, me parece muy bonito porque uno de mis grandes avances, ¿no? En mi propio proceso de terapia fue dar voz a mi cuerpo y empezar a darle más importancia, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Y creo que a la vez tiene mucho que ver con esto que hablabais del entorno y de escoger bien el entorno, porque creo que tenemos que rodearnos de personas que sean capaces de darnos los permisos que nosotros no estamos pudiendo darnos. Qué bonito y qué Y importante. esto nos va a ayudar mucho a hacer ese camino, ¿no? Qué bonito y qué importante, ¿no? Y en esa línea creo que vosotras sois perfectas guías como para acompañar a esto a otras personas que por mucho que seamos terapeutas, muchas veces, y que abogamos por favor, tenemos un cuerpo, que todo el mundo seamos conscientes de ello, muchas veces como terapeutas a veces, bueno, como somos personas, pues a veces todo eso no lo tenemos muy presente, ¿no? Y vosotras precisamente con vuestro proyecto, Un Lugar Seguro, al final lo que hacéis es hacer ese acompañamiento desde el autocuidado al terapeuta, que por qué es tan importante que esto esté presente. ¿Cómo podríamos explicar esa importancia? No sé, ¿por qué no? O sea, sería más fácil acabar de por qué no es importante que por qué sí es importante, porque sería eterno, ¿no? La respuesta. Por muchas cosas. Primero, porque los terapeutas estamos expuestos al dolor constantemente, ¿no? Nuestro trabajo es acompañar a otros en el dolor. Y esto puede tener muchas resonancias personales, puede hacernos caer en patrones disfuncionales del tipo sacrificio, salvador, ¿no? Y sobreimplicarnos, desgastarnos mucho a nivel emocional, y eso puede generarnos mucho malestar. Pero no solamente eso, también si venimos de patrones aprendidos, personales o profesionales por experiencias previas en relación con la no atención a las necesidades emocionales del terapeuta a la hora de trabajar con el sufrimiento ajeno, pues podemos caer en patrones muy disfuncionales que al final hagan que no estemos bien nosotros en nuestra vida personal, pero que también se resienta la calidad asistencial que damos a las otras personas, ¿no? Al final, la salud mental del psicoterapeuta creemos que es fundamental porque ponemos al servicio del otro nuestra regulación emocional, nuestra capacidad atencional, estamos por y para 100% presentes por el otro. Entonces, claro, no podemos regular desde la angustia, no podemos calmar desde la prisa, no podemos al final ser también incoherentes y vender algo o contar algo que no está presente para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, creemos que se cuida poco la salud mental de los psicoterapeutas. Yo no sé ahora, pero bueno, creo que no. Yo me muevo en el mundo universitario y no conozco nada arreglado que trate esto. Hemos estudiado una carrera, hemos hecho másteres, posgrados, formaciones, y no nos han hablado de cómo protegernos del burnout, de la fatiga por compasión, del trauma vicario, cómo cuidarnos para que esta profesión la podamos sostener en una carrera de fondo todos los años que tenemos por delante de profesionales, ¿no? No nos han explicado cómo cuidar nuestra salud mental acompañando a otros a cuidar la suya, ¿no? Yo recuerdo que ha habido momentos en mi vida profesional donde lo he pasado realmente mal. He pensado dejar la psicología, de hecho la dejé un tiempo, hace años, por suerte volví y ahora estoy disfrutando la profesión como nunca, ¿no? Pero precisamente porque nadie me contó ciertas cosas que no tuve en cuenta, el autocuidado no existía. Yo trabajaba desde la exigencia, desde el tengo, desde volcarme en el otro, de trabajar un montón de horas, de un montón de factores que hicieron que me quemara muchísimo con la profesión.
que sufriera mucho a veces ejerciendo. Además, con esa presión de yo quizá no lo estoy pasando, no estoy en mi mejor momento, pero sí tengo que estar en mi mejor momento ahora para el otro que tengo enfrente, porque estoy trabajando con esa persona, ¿no? Y tenemos que hacer ese ejercicio de dejarlo nuestro a un lado, estar por y para el otro, y al final era un poco la sensación de incoherencia, que también hablábamos antes de la importancia de vivir en coherencia, de jolín, yo estoy cuidando la salud mental de otros y estoy descuidando la mía. Claro. ¿Qué sentido tiene que yo esté acompañando a otros a cuidar su salud mental a costa de descuidar la mía, ¿no? Y Paula también había pasado por varias crisis de este tipo. Las dos habíamos pasado 2 o 3 crisis de estas de ay, ¿qué estamos haciendo? Y la profesión está como atropellándonos y estamos cayendo en patrones muy disfuncionales de descuido. Y entonces dijimos, tenemos que divulgar sobre esto y tenemos que poner la salud mental de los psicoterapeutas en el centro. Claro. Qué importante, chicas, qué importante y qué valioso, ¿eh? Porque al final, como bien dices, no se nos explica esto, no se nos enseña y no se nos ayuda a poner el foco en que esto es importante y pretendemos y pensamos que sostener el malestar de otros es el mismo trabajo que cualquier otro oficio, cualquier otra profesión, que cada una tendrá sus casuísticas y sus cosas buenas y cosas malas, pero la nuestra es una profesión en la que cuando estás sosteniendo el malestar del otro no puedes no estar atendiendo lo que a ti te pasa, lo que esto te lleva, lo que estás sintiendo, ¿no? Y entonces yo muchas veces sí he tenido que cancelar alguna sesión porque no he estado bien ni física ni emocionalmente, que ha ocurrido. Yo les explicaba a mis pacientes, es que yo necesito que cancelemos esta sesión porque yo quiero darte a ti el mejor de los espacios y la mejor de mis energías. Y si yo estoy a medio cerebro no te mereces esto, ¿no? Entonces es algo que está implícito en los valores de nuestra profesión, o debería estarlo. Claro. ¿No? Y si tú estás pasando un momento difícil, ¿no? Pues esto de un día que te planteas cancelar una sesión y no la cancelas, te exiges, ¿no? Otra vez el debería o el tengo que hablábamos antes. Seguir adelante, una de dos. O va a sufrir la calidad asistencial, o si quieres mantener la calidad asistencial, vas a tener que poner una cantidad de energía ahí, emocional, cognitiva, física, que te va a suponer un desgaste que probablemente vas a terminar el día en unas condiciones muchísimo peor de lo que estabas antes, ¿no? Entonces, también los terapeutas, relacionarnos con el otro desde el autocuidado, no solamente mejora nuestra salud mental, sino que también, Paula, y a ver qué opinas tú, también somos un modelo para el otro. A mí, yo pasé 2 embarazos súper complicados, estuve prácticamente sin trabajar los 2 embarazos y me sabía un poco mal, no era lo siento, este mes tampoco puedo trabajar, me ha dicho el médico que tengo que seguir de baja, tal. Y algunas pacientes me decían, algunas las derivé y otras pues me dijeron, pues estoy bien y puedo esperar a que vuelvas y tal, ¿no? Y eran a las que les daba feedback cada poco de, oye, mira, todavía no puedo volver. Y me decían, es que no te das cuenta que muchas veces me estás enseñando más poniéndote en un lugar importante y no volviendo a trabajar hasta que te encuentres bien, que si vinieras arrastrándote por el suelo y te estuvieras exigiendo hacer la sesión. Y esto me ayudó mucho a darme cuenta, que ya lo sabía a nivel racional, pero como hacer ese insight de, jolín, es verdad, es que somos modelos para los otros, ¿no? Y no ayudamos en nada, pues eso, ¿no? Diciendo a los demás que se tienen que cuidar e ir nosotros arrastrándonos a la sesión. Es que no tiene ningún sentido. Total, esto me resuena muchísimo con una cosa que me ocurrió, una paciente que yo tenemos un vínculo precioso y que en una ocasión tuve que cancelarle la sesión y ella me devolvió una de nuestras matis, que son estas ilustraciones que tenemos en redes, que está ella como cortando un jardín y está poniéndose como un guante para protegerse de las espinas de las rosas y demás, ¿no? Y entonces es como de, no puedes, y la frase de la matis, si no recuerdo mal, es no puedes cuidar a los demás si no te cuidas tú primero, o algo por el estilo, ¿no? Y ella, a mi mensaje, ella me mandó esta mati. Me respondió con esta mati y me emocioné y todo, porque de verdad que fue súper bonito. De verdad que fue como muy bonito, de verdad, sentir que todo ese trabajo se devolvía de esa manera de, jolín, entregamos mucho y cuando lo necesitamos es un aprendizaje brutal, ¿no? Ese modelo y bueno, si nos escucha, pues que me gustó un montón, ya lo sabe porque ya se lo dije, pero fue una pasada, la verdad. Sí. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que cuidarse, cuidar, que te cuiden, toda esta rueda bidireccional que va, viene y que hace ese efecto dominó, probablemente sea una de las ideas fuerza de este concepto del autocuidado. Y tiene mucho que ver con el leitmotiv también de un lugar seguro, ¿no, Paula?
Ujú. Totalmente. Al final, yo creo que hay que atender como o sea, todas las aristas, ¿no? Del autocuidado. Y creo que como terapeutas necesitamos cuidarnos porque tenemos una profesión tremendamente exigente. Es una responsabilidad que lo hagamos, porque si nosotros estamos bien, vamos a estar en las condiciones adecuadas para ofrecer un buen servicio a las personas que acompañamos y ser un lugar seguro para ellos, si no, no podremos serlo. Pero también está la lista de que merecemos cuidarnos, ¿no? Como personas, porque muchas veces también caemos en esto de cuidarnos para cuidar. Y sí, efectivamente está la responsabilidad ahí, pero es que también merecemos cuidarnos simplemente porque sí, ¿no? Porque somos merecedoras de esto y es un permiso que nos tendríamos que dar como personas y desde luego como terapeutas. Y al hilo de esto que decís, pues que es que yo que os voy a decir que la coherencia es terapéutica y no hay otra. Totalmente. Y cuando somos, ya no es solo que seamos modelo y estemos enseñando algo a nuestros pacientes, que desde luego, pues que la coherencia es terapéutica. Y cuando contamos algo, y no, pues lo que contaba antes Katia, ¿no? Del descanso y sus niños, pues al final, cuando somos coherentes, con la coherencia llega muchísimo y es muchísimo más útil. Y la incoherencia también llega, nos guste o no nos guste. Sí, absolutamente. Y como ese modelo terapéutico yo creo que es súper importante, ¿no? Tenernos presente y este merecimiento del que hablas, Paula, que al final es la base, yo creo, ¿no? El permitirnos y el hacer ese trabajo, como hablábamos de autoconocimiento, creo que casi en todos los episodios hablamos de esto y nos vamos a repetir, yo creo que hasta la saciedad, pero es que es el proceso para todo, ¿no? Si no hacemos este camino de conocernos y de transitar desde lo que necesitamos, desde quién somos, desde quién estamos siendo, ¿no? Que nos gusta más siempre hacer la identidad no tan cerrada, ¿no? Y quién queremos ser, los valores que nos mueven, también es importante, Total. que también es parte del autoconocimiento, ¿no? Total, ¿no? Y plantear ese autocuidado mucho más allá de esos momentos de relax y de disfrute, que también, y que son maravillosos y están perfectos, sino como ese espacio para crecer y para ser y para permitirnos, ¿no? Y eso implica un abanico tan grande de lo que significa el autocuidado que es una pasada. Yo creo que eso es en parte lo que abruma y distrae. Sí, probablemente. Porque es muy multifactorial, ¿no? Yo creo que al final es importante que, aparte de esos hábitos de vida saludable, incorporemos ese autoconocimiento, esa mirada a nuestro mundo emocional, a nuestro mundo relacional, a toda esa parte de creencias e identidad y a esos conflictos por resolver que se van sumando unos con otros. Al final, Conciencia, ¿no? Sí. Al fin y al cabo. Eso es. Y de hecho, y partiendo de esto que decíamos de un poquito darle más voz al cuerpo y callar el ruido que a veces nos invade, interno y externo, yo creo que de ahí muchas veces las prácticas que ahora mismo se están poniendo muy encima de la mesa, que tienen que ver con meditación, mindfulness y demás, es un poco una llamada a... Perdón por el micro. A volver al cuerpo, a volver a mí, a poder estar en mí. Eso es. Sin que eso sea aversivo, ¿no? Y sin poder atenderme con amabilidad y con curiosidad a ver qué me encuentro, escucharlo y tener la apertura para acompañarlo con amabilidad y tomar las mejores decisiones, ¿no? Al final vamos hacia ahí, porque yo creo que en esta sociedad es uno de los antídotos, ¿no? Frente al automatismo, a la distracción, a la sobreconectividad, como decía Paula, etcétera, etcétera, Claro. ¿no? Volver a nosotros, porque la respuesta siempre está en nosotros, ¿no? Pues nada, sí. Pues qué manera más bonita de terminar, porque se nos ha acabado el tiempo y ojalá pudiésemos seguir una hora más hablando con vosotras. Llegará ese momento porque volveréis. Ojalá. Volveréis a este espacio, a esta nuestra casa, a poder seguir hablando de este tema y de muchos más, porque de verdad que es un gustazo, un lujo, un honor poder escucharos y poder compartir reflexiones con vosotras, que de verdad sois, lo sabéis, referentes a nivel profesional y personal para nosotras. Y de verdad que gracias, porque ha sido un regalo teneros aquí esta mañana. Siento repetirme, pero el regalo es nuestro. Estamos felices, ¿no? de estar aquí. Además, bueno, hablando de autocuidado, me he permitido venir a Madrid, pasar la mañana con vosotras, ¿no? Y esos ratitos de merecimiento y de disfrute por el disfrute ha sido un regalazo también para nosotras estar. Así y desvirtualizarnos al otro lado. Ya solo nos queda desvirtualizar a Paula, así que esto va a pasar. Es la única pega que le pongo a este ratito, que no lo podamos sellar con un abrazo ahora de despedida, pero bueno, encantada también de haber estado este rato con vosotras y me ha encantado veros a las tres juntas.
miraros, tocaros, me ha hecho muchísima ilusión. Nos faltas, Pau. Sí. A la próxima seguro. Pues nada, muchísimas gracias por ponerle atención a algo tan importante y algo que no se nos debe escapar nunca. Realmente muchas veces decimos, no estamos a veces diciendo nada que no se sepa, estamos haciendo un recordatorio de lo importante, ¿no? Total. Y esos recordatorios, si a cualquiera de las personas que nos está escuchando le ha activado un recurso, una idea, un recuerdo prioritario, entonces habrá merecido la pena, ¿verdad? El cerebro siempre se queda con lo que puede y sabe quedarse en ese momento y necesita quedarse. Pues hagámosle caso y escuchémosle para tirar desde ahí cada uno, desde donde necesite después de este ratito. Eso es. Pues muchísimas gracias, chicas. Gracias. A vosotros, un enorme placer. Gracias. Abrazote. Adiós, Paula. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Adiós.